GB Radio 95.9, transmitiendo por la red a todo el mundo. Continuamos en Radio Tepozotlán, ahora GB Radio con la hora del búho, la hora de la denuncia ciudadana. Amigos y amigas, de regreso en esta su estación, GB Radio. Aquí un saludo muy cordial a Manuel Martínez desde Acapulco, Guerrero. Un saludo a Manuel Martínez y un saludo muy afectuoso al heroico Cuerpo de Bomberos. Siento que son los únicos, como los que trabajan en el gobierno, los servidores públicos más queridos que hay a nivel nacional. El honorable Cuerpo de Bomberos, el heroico Cuerpo de Bomberos. Y un saludo muy especial a Manuel Martínez, que nos está escuchando desde el bello puerto de Acapulco. Pues como comentábamos, ¿no? Increíble, pero cierto, una diputada, Tere Ramos, de El Verde Ecologista de México, ahora sí que, como dice el señor presidente de la República, un partido fifí. Dice que quiten lo que todavía no han puesto y que lo que hay de Cristóbal Colón y de Hernán Cortés, calles, colonias, monumentos, todo, lo quiten. Como si quitándolo borráramos de la historia esos paisajes negativos que hubo en nuestro país en la conquista del continente americano y en concreto en la conquista de México. Y decíamos, como si no hubieran los suficientes problemas en la Ciudad de México y en el país para subirse a la tribuna y decir algún tipo de iniciativa, algún tipo de propuesta incluyente en beneficio tanto de la Ciudad de México como del país. Y se sube alguien que por lo que dice esta señora, culta. Lo que se dice culta no lo es. Y que quiten eso. Bueno, pues que lo quiten. O sea, creo que es total y absolutamente intrascendente el que haya o no haya una estatua. De Hernán Cortés, definitivamente no lo hay. Nunca he escuchado durante 40 años que viví en la Ciudad de México que existiera una calle, una colonia, una avenida con el nombre de Hernán Cortés. Nunca vi una estatua de Hernán Cortés. A lo mejor esa señora, como vive en la Ciudad de México, a lo mejor conoce un poquito mejor que yo la capital de la República, y a lo mejor sí lo hay. Yo no lo conocí. Lo que sí vemos es que había una propuesta de hacer una estatua de Hernán Cortés, pero quedó como una propuesta para ponerla en el Zócalo, lo cual, ahí sí lo hubiera yo sido un crítico, porque no tendríamos por qué ponerle ninguna estatua a Hernán Cortés. Fue una parte oscura del virreinato, fue una parte oscura de la conquista de México, y hasta ahí. ¿Que se excedió? Sí, se excedió. Y lo hemos dicho en varios programas. En esos siglos, ninguna conquista era invitándolos a comer. Era la violencia del fuerte contra el débil. Y se sigue implementando el fuerte contra el débil. Y eso lo vemos con el vecino del norte, con Estados Unidos. Pero hay que indicarle a la señora, a ver, el nombre completo de tan ilustre personaje, Tere Ramos, y su otro apellido, Arreola,
que se ponga a leer un poquito más, que se informe un poquito mejor, porque dista mucho de ser una mujer preparada, por lo menos en este tema. Así como criticamos, que hacemos la observación y en un momento determinado hasta nos reímos de la ignorancia de algunos de nuestros políticos, el día de hoy quiero felicitar cordialmente al Senado de la República, a todos los partidos políticos, porque fue por unanimidad que entregaron un manifiesto al Senado de los Estados Unidos reclamándole lo dicho por su presidente Donald Trump, manifestándonos a los migrantes mexicanos y a las migrantes mexicanas, o unos como asesinos y violadores y los otros como prostitutas, y que nosotros teníamos la culpa de que vinieran las caravanas de Centroamérica y que para llegar a los Estados Unidos, pues si no es volando, tendrían que llegar o por México o por Canadá. Entonces nosotros no tenemos la culpa de no tener un control migratorio, sí. Tenemos la culpa de que en un momento determinado nuestras fronteras sean muy ambiguas en cuestión de vigilancia, sí. Todo hombre y mujer que venga del exterior tendrá que tener un pasaporte y un visado para poder entrar legalmente al país. Que no lo tenemos en nuestro querido México, muy cierto. Pero nosotros tampoco tenemos la culpa de los migrantes centroamericanos, sudamericanos y ahora hasta cubanos. De eso no tenemos ninguna culpa, como para que el presidente Donald Trump nos diga que nosotros tenemos la culpa de ello. Pues yo aplaudo y digo aleluya, hasta que el Senado de la República Mexicana está haciendo algo propositivo, porque dijo el Senado mexicano un repudio al Senado norteamericano por las manifestaciones hechas por su presidente, el señor Donald Trump. ¿Cuándo veríamos más seguido que el Senado de la República se manifestara no en forma agresiva, pero sí en forma mayoritaria, como un repudio por lo dicho por cualquier mandatario, sea el mandatario que sea? Pero aquí lo vemos, pegamos de gritos, porque hace 500 años un grupo de españoles conquistó México y hubo una agresión física y verbal hacia los mexicanos. Pero se nos olvida, o un reclamo también al Papa Francisco para que nos ofrezca una disculpa por la Santa Inquisición. Pues no decimos nada de los gringos, y ya vimos a cuántos países ha invadido, y no ha invadido por las buenas. No es irlos a invitar a tomar un café, una comidita, no, es entrar con armamento, matando a inocentes, niños, mujeres y ancianos, sin importar si son militares o no. Ellos entran y arrasan en pleno siglo XXI. Pero para ellos no hay más que elogios, y no puedo yo estar de acuerdo en lo que dice el señor presidente. Amor y paz. Yo no me engancho, yo no me meto, yo dejo que ellos hagan la política que tengan que hacer. Claro, es la intención de Donald Trump de quererse reelegir en el año 2020, y ya le está buscando la reelección. Pobre del mundo, pobre de nuestro México, y pobre de los gringos donde ellos mismos lo reelijan. Pero esa es su bronca, yo ahí no me meto. Pero sí me meto cuando este señor, desde la campaña presidencial, siempre nos acusó de violadores y asesinos y prostitutas. Entonces, qué bueno que en esta ocasión el Senado de la República actuó en forma unánime
para enviarle un escrito de repudio por lo dicho por el presidente Donald Trump hacia México y hacia los mexicanos. Ojalá y así se actuara con un poquito más de mayor frecuencia. Y si se le pidió una disculpa pública al rey Felipe VI y a su santidad el Papa Francisco, ojalá y de esa misma forma se le pide una disculpa pública por habernos robado la mitad del territorio, por habernos invadido y por haberle dicho a los hombres y mujeres de nuestro país que por desgracia tienen que salir huyendo de nuestro país porque no se dan las formas para tener un trabajo digno en donde puedan sacar a sus familias adelante y se tienen que ir de mojados, de inmigrantes, de indocumentados a los Estados Unidos para ser maltratados, vejados, pagándoles la mitad de lo que gana cualquier gringo. Ya con eso tienen más que suficiente. Insisto, quiero ver qué harían los gringos un día sin mexicanos, un día sin latinos. Separan los Estados Unidos. Pues una felicitación al Senado, que es mayoritario de Morena. No me interesa. Cuando se hacen bien las cosas, no importa el color del partido. Y ojalá ya lo podamos ver de esa forma un poquito más maduro. No importa el color que gobierne el país, importan los hechos, importa la persona, que sea el que conduzca los destinos del país. Yo no puedo estar de acuerdo con el señor presidente López Obrador de que lo hecho por Morena todo está bien hecho y lo hecho por otros, llámense fifís, llámense neoliberal, llámense conservadores. El día de ayer agredió la figura del presidente de Acción Nacional, sin decir su nombre, Marco Cortés. Pues sí le dijo que era fifí, ¿no? Que era un reaccionario, que era un conservador. Perdón, Marco Cortés es otro mexicano. Podemos estar de acuerdo con la política que realiza Acción Nacional o no, pero él gobierna para cerca de 130 millones de hombres y mujeres que vivimos en nuestro país. Pues una vez más los felicito. Y en el mismo Senado de la República no se pusieron de acuerdo para las 4 ternas que envió el presidente López Obrador para la Comisión Reguladora de Energía. Fueron 4 ternas, 12 personas, creo que eran 6 hombres, 6 mujeres, y no se pusieron de acuerdo para la elección de la Comisión Reguladora de Energía, y los de los partidos de oposición a Morena, primordialmente Xóchitl Gálvez, dijo: no podemos nombrarlo a ninguna de las 12 personas que nos enviaron, por la sencilla razón de que les preguntamos que cuánto valía el cilindro de gas de 20 kilos y ninguno de los 12 lo supo. Y yo le doy la razón a Xóchitl Gálvez. Si van a ir como comisionados a la Comisión Reguladora de Energía y no saben cuánto cuesta un cilindro de gas de los que consume el pueblo, no de los muchos hogares mexicanos que tienen su tanque estacionario y le pueden echar mil litros de gas o 1000 kilos de gas, al pequeño tanque estacionario de 300 kilos, no, al pueblo, al que tiene su cilindro de gas. No saben cuánto cuesta el tanque de 20 kilos, porque, y me quiero imaginar que dolosamente Xóchitl Gálvez lo dijo, porque a lo mejor decimos, es el más económico de los cilindros de gas, los que utiliza la clase obrera, la clase popular. Y les dijo: bueno, ¿cuánto cuesta? Y ninguno de los 12 elementos que, como tiene la obligación el señor presidente de la República en mandar las ternas para esta Comisión Reguladora de Energía, pues ninguno de los 12 lo supo. Y como consecuencia tienen
en 2 ocasiones el Senado la oportunidad de decir tal o tal persona sí pasa, esta terna no pasa, pero 2 veces el Senado de la República. La tercera, les guste a quien le guste, va que va y me canso ganso, lo define el señor presidente de la República sin tener que pasar por la aprobación del Senado. Me quiero imaginar que de esos 12 personajes que propuso el presidente de la República, pues van a quedar 3. Que no saben cuánto cuesta el gas, no importa. Que no saben cuánto cuesta la gasolina, tampoco importa. Que no saben cuántos litros de petróleo tiene cada barril de petróleo, no importa. Bueno, esa va a ser la nueva Comisión Reguladora de Energía, la que no supieron cuántos litros de petróleo tenía un barril, porque nosotros dijimos, exportamos 1.800.000 barriles de petróleo. Pero ¿cuántos litros de barril? ¿Cuántos litros de petróleo tiene un barril? Si mal no recuerdo, son 159. Soy un abogado común y corriente. No estoy en la terna para la Comisión Reguladora de Energía, pero pues hay que estar un poquito enterado, ¿no? Está a 10, 11 pesos el kilo de gas. No lo compro por cilindro, pero pues ha de estar ahorita como en 300 pesos 300 y cachito de pesos el cilindro de 20 kilos, que viene con 2 o 3 kilitos de menos, ¿no? Pero, porque hay ni cómo saber si viene lleno o no viene lleno. Se los damos y nos canjean por otro, y a lo mejor pues el otro, en época de frío, no se termina de gastar, y en época de calor se volatiza más. Pero esas son las ternas que mandó el señor presidente al Senado. El Senado dijo a esas 4 ternas que no estaban preparadas para asumir ninguno de las comisiones reguladoras de energía, y ahora hemos de creer que para el día de mañana el señor presidente, ya sin ninguna objeción, les guste o no les guste al Senado de la República, él designará a 3 para asumir el puesto de la Comisión Reguladora de Energía. Aunque no sepan, eso no importa. Pues a ver, entonces, ¿qué es lo que importa? Y el problema de la coordinadora de la CENTE, la Coordinadora Nacional de la Educación, que no es nacional, porque nada más en 5 estados de la República, pero ellos le pusieron Coordinadora Nacional de la Educación, pues dicen, no va la reforma educativa como la planteó Morena y como la planteó el señor presidente de la República. ¿Por qué? Porque el presidente, por única ocasión, dijo, no les voy a dar las 5,000 plazas que requieren ellos. Todo será por parte de la Secretaría de Educación Pública, y los dineros no se les va a dar a la Secretaría de Educación Pública Estatal para que ellos a su vez se los repartan a los sindicatos. Va a ser por parte de la Secretaría de Educación Pública Federal la que maneje los dineros, y la CENTE dijo no. Punto. Aquí no hay mucho de dónde escoger. La CENTE dijo no, y el presidente de la República dijo, bueno, retiramos ahorita la reforma educativa por mientras negociamos con la CENTE. ¿Qué hay que negociar? Hasta donde yo tengo entendido, no habría por qué negociar absolutamente nada, ni con la CENTE, ni con el CENTE, ni con ningún otro sindicato, porque todos los sindicatos, por desgracia, que tenemos en nuestro país, hay un sindicalismo charro y en serio.
déjenme ver si ahorita encuentro que ya va a haber un nuevo sindicato petrolero, que eso va a estar formidable. Ojalá y ahora sí sea en serio que es un sindicato nacido por parte de los trabajadores de Petróleos Mexicanos, y vamos a ver qué es lo que va a pasar con Carlos Romero de Champs, que no creo que le vayan a hacer gran cosa, pero no hay que pedirle observación y aceptación a los sindicatos para hacer lo que se considere una mejora para el país. Hay que implementarlo. Si ya se estudió, se hizo un análisis profundo de la necesidad, pues hay que implementarlo y se acabó el asunto. Ponerlo al referéndum del Congreso de la Unión, del Senado de la República, los congresos locales, si es una modificación constitucional, como lo es la reforma educativa, que tendría que pasar por los 32 congresos estatales, y si la mayoría, 17 de ellos, dice una modificación a la Constitución por la reforma educativa, se hace y se acabó. No tendría por qué pasar por manos de ningún sindicato, y menos aún un sindicato que está tratando de presionar con 40 diputaciones federales al presidente de la República. Un sindicato que lo único que nada más se maneja en 5 estados, y en 2 de ellos son los estados más analfabetas de la República Mexicana, Chiapas y Oaxaca. Y que no importa, ya les dijo el presidente López Obrador a los maestros que analicen un poco la propuesta de la reforma educativa. ¿Cuál es esta situación? Que ya no van a ser evaluados. Habrá algunos que les guste esta situación. A título personal, yo ya no tengo ni qué ganar ni qué perder. Estoy lejos de todo ello. Si son evaluados los maestros, creería que pudiesen tener una mejor preparación los niños y los jóvenes de nuestro país, al no ser evaluados los maestros y no saber, sobre todo, si tienen la capacidad real de entrar al magisterio o de continuar en el magisterio dando sus clases, y entre quien entre, porque se siguen vendiendo las plazas, entre quien entre, no importa si está bien preparado, está mal preparado, si es apto o no es apto para el magisterio, pues ya se quita esa situación. Esa es la propuesta del presidente López Obrador, que sea sin evaluación, que no se vendan las plazas y que el pago de los dineros sea por parte de la Secretaría de Educación Pública, federal y no estatales. Como consecuencia de ellos, pierde el poder político, económico. Estos sindicatos charros, y no están muy de acuerdo, ya no está haciendo la manifestación hacia los sindicatos, sino hacia los maestros, a las bases, diciéndole: no los voy a calificar, no va a haber ningún tipo de evaluación hacia el magisterio, y están viendo a ver si se vuelven a hacer otro paro indefinido al Congreso de la Unión, para que los diputados, poco que trabajan, 2 días a la semana, los martes y los jueves, pues ahora sea, pues que avienten un poquito más la flojera, ¿no? Total, no se vayan a alcanzar tanto los diputados y las diputadas. Trabajan 2 días a la semana, 8 días al mes. No como ustedes, amigos y amigas, que tienen que trabajar sus 40 horas, 5 días a la semana, 8 horas diarias. No. Ellos con 2 días a la semana tienen más que suficiente y siguen ganando 250,000 pesos, toda vez que la Suprema Corte de Justicia
concedió el amparo y la suspensión para todos aquellos que hayan interpuesto el amparo de que nadie pudiese ganar más que el presidente. Como no hubo una iniciativa de ley para tal efecto, queda a título personal el que cada quien diga: renuncio a ganar 250,000 para ganar 107,000, 1,000 pesitos menos que el señor presidente. No ha habido un solo diputado o diputada, ni siquiera de Morena, que digan: yo renuncio a mi salario. La única del gabinete, la única persona del gabinete que lo hizo fue la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y dijo: yo dono mi salario a una fundación o a una asociación X, toda vez que yo estoy pensionada con 250,000 pesos mensuales como exministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es la única persona, pero ni en el Congreso ni en el Senado un solo diputado, senador, llámese federales o estatales, en el caso del Congreso, ha dicho: yo dejo de percibir mis 250,000 pesos. Tal no es así que recibieron el aguinaldo como si hubieran trabajado todo el año. Cuando llevaban trabajando 3 meses, recibieron el aguinaldo de todo el año. ¿Por qué? Porque son diputados y diputadas, porque no son gente como nosotros, comunes y corrientes. Si usted en una empresa trabaja 3 meses, le van a pagar la parte que corresponde a 3 meses de salario como aguinaldo, pero no, a los diputados no. Ellos les pagan el año completito. Pues el nuevo sindicato se va a llamar Petromex. Es el nuevo sindicato en Pemex que busca quitar el poder a Carlos Romero de Champs. Vamos a ver un poquito de esto. Lleva 29 años en el poder Carlos Romero de Champs, y no había un solo presidente que lo investigue. Que van a haber elecciones en el sindicato para quitarle fuerza a este líder charro. Pues sí, pero lo primero que tendría que hacer la autoridad es hacer una auditoría y una revisión, a ver de dónde tiene la cantidad de cientos de millones de pesos Carlos Romero de Champs. ¿Cómo le ha hecho para tener esa cantidad? ¿De dónde los ha sacado? ¿Qué beneficios ha sacado de Pemex? Pero aquí no hay nada. Dice: lo que sigue será una campaña de afiliación de trabajadores y pelear el contrato colectivo, dijo Óscar Solórzano, vocero de Petromex. Un nuevo sindicato ha surgido en Petróleos Mexicanos, Petromex, el cual buscará el control del contrato colectivo de la petrolera y restar así el poder al sindicato de Carlos Romero de Champs. Ya obtuvo su registro ante la Secretaría de Hacienda y Previsión Social, así como la toma de nota de su secretaria general, Yolanda Morales Izquierdo. Óscar Solórzano, vocero de Petromex, afirmó que ya se constituye legalmente ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Lo que sigue será una campaña de afiliación de trabajadores y pelear al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana el contrato colectivo de trabajo. Le vamos a quitar el contrato colectivo de trabajo a Romero de Champs. Confiamos en eso, porque Andrés Manuel López Obrador no tiene sindicatos predilectos y nosotros obtuvimos de forma lícita nuestro registro en la Secretaría del Trabajo. Vamos a hacer una pausa y vamos a analizar. En el sindicato más corrupto del mundo, Sindicato de Petróleos Mexicanos, si no es con la anuencia del presidente, nadie lo mueve. Y si en 4 meses del gobierno del presidente López Obrador ya se levantó la nota para constituir un nuevo sindicato, tuvo que haber sido con la anuencia y aprobación del presidente de la República. Sin el presidente no lo hubieran podido lograr nunca, y menos en 4 meses. Dice: se dijo que buscará ese objetivo mediante una demanda de titularidad del contrato, así como un recuento de los trabajadores que quieren pertenecer al antiguo sindicato o cambiarse a Petromex.
Buscan afiliar a su sindicato 40,000 trabajadores en los siguientes 6 meses y para lograr ese propósito llevarán a cabo campañas de información. Unos 200 trabajadores se reunieron para anunciar la toma de nota número 7016, que fue notificada a la organización el 28 de marzo pasado. Dice, el Sindicato de Petróleos Mexicanos, Petromex, es el primero en 80 años que no está ligado al PRI. Ahora echaron porras a Morena y al presidente López Obrador. Recordemos que el sindicalismo lo hizo el PRI, con su CTM, con el Sindicato de Petróleos Mexicanos, todos esos sindicatos que manejaban un número importantísimo de votos. Y aquí, pues obviamente, ya no fue de Morena, ya no fue del PRI, ahora es de Morena. Lo decíamos hace un par de minutos. Si no es con la aprobación, anuencia y palomita del señor presidente, júrenlo que un sindicato no se hace de la noche a la mañana. Se tardan años para que al final el titular de la Secretaría del Trabajo pueda decir, no reúnen los requisitos, y va para atrás. Y pueden presentarle 40,000 proyectos, y si el secretario del Trabajo no le dice que sí, es un no rotundo. Y un sindicato petrolero, me quiero imaginar que el secretario del Trabajo le va a decir a alguien que quiere, pretende formar un propio sindicato, que sí, sin la anuencia del presidente de la República. Nadie en su sano juicio. Después vamos a ver qué más dice aquí. Por cuarta ocasión, el 11 de diciembre del 2017, se religió Carlos Romero de Champs como secretario del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana para el periodo 2019-2024. Y si sigue viviendo el señor gángster ese, seguiría por los años de los años. Es el líder del gremio desde 1994, cuando comenzó a gobernar Ernesto Zedillo, Ponce de León, y en el 2024 ya serían 30 años al frente del sindicato. Y por eso vemos que su ñoño, se compra un Ferrari con baño de oro, su niña tiene un Little Jet que se lleva a pasear el perro a cualquier parte del mundo, tiene un penthouse de $5 millones en Cancún, tiene una mansión que se está terminando de construir en Acapulco, millones de dólares a diestra y siniestra, tiene plataformas petroleras, tiene de todo. Y estar al frente 30 años, ha sido senador de la República, ha sido diputado federal, ha sido de lo que él quiera hacer. Hará cuestión de un par de años, en la hora del búho, salió en la portada de Proceso a Carlos Romero de Champs leyendo una revista de yates, porque a lo mejor su yate pues ya era viejo, a lo mejor ya tenía 1 o 2 años de uso, pues había que cambiarlo y remodelarlo por uno más nuevo. Yo quiero saber, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox, Carlos Salinas, después de Vicente Fox, Felipe Calderón y el presidente Peña, tuvieron que pasar 4 presidentes de la República, los 4 lo dejaron hacer lo que quiso, lo que se le vino en gana. Nadie lo llamó a cuentas, nadie le ordenó al secretario de Hacienda y Crédito Público una auditoría al sindicato, nadie. Qué bueno que el presidente López Obrador dijo, pues, ahora peleense entre dos, ¿no? Que no sea el único sindicato. Quien quiera irse a otros sindicatos de petróleos mexicanos, se pensaría que tendría la libertad de hacerlo. El sindicato que comanda Carlos Romero de Champs tiene 100,000 trabajadores, 100,000. El de educación tiene 1.400.000, el CENTE, y la CENTE 400 y cacho mil. Y uno dice, bueno, no es mucho comparativo de los de educación pública. Sí, pues díganme lo que ganan los trabajadores de Pemex. Son los trabajadores como trabajadores mejor pagados en México. Y nada más en la Secretaría, en el CENTE, la cuota obrero patronal, la cuota que pagan los trabajadores para el sindicato, es de 150 pesitos quincenales.
por turno. Multiplíquenlo por 1.400.000, después multiplíquenlo por 400.000 y van a ver la cantidad tan enorme de dinero de la que se está hablando. Y aún así, el sindicato más corrupto del mundo es el de Pemex y nada más tiene 100.000 trabajadores. Pero imagínense cuál ha de ser la cuota sindical que tienen que pagar los trabajadores de Pemex cuando son los trabajadores mejor pagados de la República Mexicana. Aquí, por ejemplo, había, yo no sé si actualmente haya o no haya un contubernio entre el director general de Pemex, el líder sindical y el presidente de la República, porque uno de los últimos directores generales, Emilio Lozoya, usaba las aeronaves de Pemex como taxis aéreos, ¿no? A la disposición de sus cuates, de su familia, de quien le dijera: oye, Milo, pésame un avión, ¿cómo me voy a subir una aeronave comercial? Teniendo sendos jets y little jets, Pemex, pues sus cuates y su familia, definitivamente no iban a estar utilizando uno de ellos. Dice, el exdirector de la empresa tomó para su uso personal un helicóptero y varios aviones destinados a labores de seguridad personal. Realizaban tareas de taxi aéreo aun cuando fueran adquiridos para labores de seguridad e instalaciones estratégicas, de acuerdo con el reporte de la Auditoría Superior de la Federación, citado por El Sol de México. El diario señala que la empresa productiva del Estado adquirió durante el sexenio de Enrique Peña Nieto 9 aeronaves a fin de patrullar e inspeccionar las instalaciones estratégicas en un plan elaborado en conjunto con la Secretaría de la Defensa Nacional. Sin embargo, Pemex no pudo comprobar el uso para esas labores de seguridad de un avión Cessna y un helicóptero, dado que no se cuentan con las bitácoras de vuelo. En el caso del helicóptero, la Sedena señala que se tienen datos de 727 traslados realizados por el entonces director y otros pasajeros con un costo total de 9.8 millones de pesos, un promedio de 13.500 pesos por traslado. Y ahora, yo me pregunto, están los datos, está la auditoría, ¿y dónde está la PGR, ahora Fiscalía General de la República? No tienen los datos bastante suficientes como para fincarle una responsabilidad penal a este exdirector de Pemex. ¿No lo hay? ¿O va a pasar en ese sexenio como pasó en el sexenio pasado, en donde la PGR y nada era lo mismo? ¿Cuántos juicios políticos, cuántos juicios penales perdió la PGR? Casi todos. ¿Qué rezago hay de más de 80.000 averiguaciones previas del orden federal? ¿Qué hicieron? Nada. ¿Qué están haciendo ahorita? Nada. ¿Qué están haciendo en contra de Carlos Romero de Champs? Nada. ¿Por qué? O tenemos que ir a otro líder charro, o otros líderes charros, Napoleón Gómez Urrutia, con el caso de Pasta de Conchos en Coahuila, que no se indemnizó a los 90 y tantos trabajadores de esa mina, no se indemnizó a las familias, nunca se rescataron los cuerpos de esos trabajadores mineros, y antes de que concluyera el problemón que se hizo con Pasta de Conchos, Napoleón Gómez Urrutia pues decidió ponerle distancia y mucha tierra de por medio a irse a Vancouver a vivir con 53 millones de dólares, que era el fondo de los mineros, para casos como que había sucedido en Pasta de Conchos, para indemnizar a las familias, para darles una pensión vitalicia a las viudas, para ayuda de los huérfanos,
No, mejor se largó con 53 millones de dólares, pidió asilo político en Canadá, Canadá se lo dio, y el presidente López Obrador, inverosímilmente, no encuentro las formas para lo cual lo haya invitado a participar en su gobierno y lo haya hecho senador plurinominal, de los que nadie vota por él, por parte de Morena, y ahora se encuentra en el Senado de la República, y que muy pronto lo estaremos viendo al interior de algún sindicato que forme Morena para seguir siendo lo que fue el PRI en la época dura del PRI. Lo hemos dicho, el señor presidente de la República es de inicios priistas hasta 1992-93. Estuvo al interior del PRI y se quedó con las peores formas del PRI antiguo. Dice, esos vuelos destacan 94 viajes con origen a destino a la Torre Arcos, ubicada en Bosques de las Lomas, y otros 54 a la Torre GAN, en Polanco. Asimismo se registran vuelos a Tizapán, a Valle de Bravo, Cuernavaca, Teotihuacán y hoteles ubicados en la capital del país. Por su parte, el avión trasladó a Lozoya y a otras personas sin identificar en 185 ocasiones, de los cuales 162 son vuelos nacionales y el resto Estados Unidos. En total se reportaron gastos por 53 millones de pesos en este rubro, en un promedio de 288,000 pesos por viaje. Después se viajó a puntos turísticos como Acapulco, Cancún, Huatulco y Guatanejo, en tanto que los viajes internacionales fueron a Nueva York, Los Ángeles, Houston y San Antonio, entre otras ciudades de la Unión Americana. Y usted, amigo y amiga, váyase en un guajolotero, en su carrito, después de haber ahorrado cualquier cantidad de tiempo. Y los directores de Pemex dándose la vida con la novia, la otra novia, la familia, la suegra, a medio mundo, en un little jet, con todas las comodidades, todo pagado, 162 viajes al interior de la República, y aquí no nos ponen cuántos vuelos a Nueva York, Los Ángeles, Houston y San Antonio, entre otras ciudades. Tras conocer eso, recomendó a Pemex reforzar sus mecanismos de control para detectar en qué casos estaba justificado el uso de las aeronaves y en qué casos se cometieron abusos. Asimismo, instó a la empresa a realizar una investigación exhaustiva para castigar a los funcionarios responsables. ¿No lo saben? No se sabe o no se quiere saber. Creo que hay diferencias entre uno y el otro. Pero estamos en México y cualquier cosa puede pasar. Ahora vamos a ver qué pasa con este nuevo sindicato de Pemex. Si le van a quitar el poder a Carlos Romero de Champs para dárselo a otro, y que lo más sencillo, y está estipulado en la misma ley, que nadie podrá tener más de 2 ocasiones ser secretario general de un sindicato. Pero los ejemplos sobran con Napoleón Gómez Urrutia o con la maestra Elvester Gordillo, que casualmente estuvo en prisión el tiempo que estuvo el presidente Peña en funciones, y casualmente salió cuando ganó la presidencia de México el presidente Andrés Manuel López Obrador, y casualmente uno de sus yernos y su nieto se afilian a Morena, y casualmente el que quedó en su lugar en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación sale huyendo del país
quién sabe los motivos, y está a punto de retomar la maestra nuevamente, una vez más, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Puro sospechosismo. No me gusta ser mal pensado, pero se dan las cosas de tal forma. Vamos a quitarle el poder a uno, vamos a darle el poder al otro, sin que haya repercusiones económicas, sin que haya repercusiones penales. Casualmente, de la noche a la mañana, encontraron que bolsos de 50,000 pesos era lo más común que pueden comprarse una mujer, con un salario que no llegaba a los 40,000 pesos mensuales. Se podía gastar 50,000 en un bolso, y no nomás tenía uno. Se podían comprar un penthouse en Polanco, en una zona marginada del Distrito Federal, ¿no? Una zona humilde, una zona proletaria, una zona en donde todo el mundo viaja en transporte público, nada más en Polanco. Una casa en San Diego, California, una casa en Houston. Bueno, cualquier trabajador puede darse esos pequeños lujos. Y que también estuvo 20 y tantos años como líder del sindicato, amén de que fue secretaria general del PRI, amén de que fue senadora, amén de que fue diputada, igual que Carlos Romero de Champs. Nada más que este es la andalla de Romero de Champs, líder charro, no ha tocado prisión. Y no ha tocado prisión porque ningún presidente le ha convenido que lo metan al bote. Si metió a la cárcel Enrique Peña Nieto a la maestra, el Gordillo, fue porque no lo ayudó en la presidencia, para llegar a la presidencia. Se manifestó conforme al candidato del PRI, al candidato del PAN, no al candidato del PRI. Entonces eso le costó que, habiendo entrado el 1 de diciembre del 2012 a la presidencia del licenciado Peña Nieto, para febrero del 2013, pues entraba a la prisión la maestra Elbester Gordillo. Casualmente le encontraron, lo que nunca le habían encontrado, se lo encontró el presidente Peña en 2 meses de su mandato. Y todos los juicios tan mal armados estuvieron, porque lo hicieron al vapor, su detención la hicieron al vapor, para que no se pudiese enterar la maestra de que estaba siendo perseguida. Lo hicieron al vapor, y como siempre la PGR, actuando en forma pésima, quizás no armó bien el pliego consignatorio, y al final sale absuelta de todo. Y casualmente le dan una prisión domiciliaria, y casualmente nunca entró al penal de Tepepan, nunca. Entró directo a la enfermería, y de la enfermería salió a hospitales privados, y de hospitales privados a su domicilio. Y yo me pregunto, ¿cuántos adultos mayores, por delitos muchísimo menores a los que había hecho o se le pretendía achacar a la maestra Elbester Gordillo, seguían en prisión pese a tener 65 años o más? Obviamente sin tener el apellido Gordillo y sin haber sido secretaria general de un sindicato, del segundo sindicato más fuerte de México, y el segundo sindicato más corrupto del mundo, obviamente. Y pues, me dicen mal pensado, pero ¿de qué otra forma lo puedo pensar? De que a base de puras casualidades. Y vamos a ver si ahora el señor Óscar Solórzano, que pretende ser el nuevo secretario general del Sindicato de Petróleos Mexicanos, se vuelve otro Carlos Romero de Champs, se perpetúa en el poder, se hace multimillonario junto con la élite del sindicato,
y eso se acabó. Habría que ver por qué no nos dicen en esta nota cuál ha sido la carrera laboral del señor Óscar Solórzano. Además, él pretende ser el líder en la primera asamblea que haya, que lo nombren el líder del sindicato que se va a llamar Petromex. A ver qué ha hecho, porque nadie nos dice en qué cargos estuvo Carlos Romero de Champs para que llevara 25, 26, 27 años a cargo del sindicato. ¿Alguna vez trabajó en alguna torre petrolera? Pasó 15 días en el océano, era maquinista, era en la perforación. ¿Qué hacía el güey este? Nadie nos ha dicho. A lo mejor creería que sería un buen comienzo decir quién es Óscar Solórzano, cuántos años lleva trabajando en Pemex, o si es otro líder charro más que se quiere perpetuar en el poder. Y ojalá el señor presidente López Obrador pues agarre y diga, háganle una investigación en serio y en forma a Carlos Romero de Champs. Yo tengo aquí el fuga, a ver si ahorita lo recupero, lo guardé aquí en mi teléfono para darlo como una buena noticia. Vamos a ver si es cierto. Por parte de radio y televisión no se ha dicho absolutamente nada. A ver, ahorita que salga me lo pasan. Y aquí tenemos otro en donde decimos es pan con lo mismo, llámese PRI, llámese PRD, Verde Ecologista, Morena, el que le quieran poner. Sus integrantes son bajos, la mayor parte son corrientes. Diputado poblano ofrece una disculpa pública a representante del PRI por violencia verbal y política. El diputado de Morena, José Juan Espinosa, se disculpó por la agresión verbal a Laura Torres, representante ante las electorales del Estado. Y van a ver lo que este finísimo caballero dijo. Obviamente, pues es diputado local, tiene fuero constitucional. Dice, el diputado local por Morena, José Juan Espinosa, se disculpó públicamente con la periodista Laura Villegas por una agresión verbal durante la campaña electoral en julio de 2018 que fue considerada violencia verbal, sexual y política. Entonces, Espinosa, candidato a la diputación, agredió verbalmente a Torres Villegas, representante del PRI, ante las autoridades electorales del Estado, al recomendarle una terapia sexual porque se ve que está mal atendida. Hagan ustedes ese pinche favor. El güey este sabe querer un excelente amante, ¿no? Ahora habría que preguntarle a la señora. Pero si está bien o mal atendido una mujer, punto. ¿Qué demonio le importa un patán de esos? Y ese patán es diputado local en Puebla. Lo deberían de desaforar. Primero, nunca debieron de haber votado a las mujeres por él. En primera. Y en segunda, ya salió esto a la luz pública. Ya se disculpó. Ahora, un juicio político y desafuérenlo. Punto, se acabó el asunto. Es que es el partido en el poder. Me vale madres. Y vamos a seguir leyendo lo que dice este momento. En medio de la sesión del Consejo General del Instituto Electoral de Puebla, Espinosa se enfrascó en un pleito verbal con Torres Villegas sobre el cómputo final de los votos en algunos consejos municipales. La representante del PRI le dijo al morenista que no discutiría más con él por sus problemas emocionales,
a lo que el hombre respondió: necesito una terapia, pero sexual, porque se ve que está mal atendida. Ok, qué fino, caballero. Después dice: a través de una carta el diputado envió su disculpa. En cumplimiento a la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Puebla, dentro del expediente X, el suscrito José Juan Espinosa Torres ofreció una disculpa pública a la representante del Partido Revolucionario Institucional, Laura Elizabeth Torres Villegas, por las manifestaciones en su contra de su persona, las cuales configuran violencia verbal, sexual, política y de género. Es decir, que tuvo que sacar el tribunal una sentencia en donde le ordenaba ofrecer una disculpa. Si no, este güey no se lo hubiera dado. Y esos son los diputados y diputadas que tenemos con esa poca categoría, por no decir poca madre. Está mal atendida. Si ese güey, ¿qué le importa? Mejor que se preocupe, si es casado, que le pregunte a su señora, ¿no? Y si no, pues que no le pregunte a nadie, porque quién va. Bueno, aquí da rabia el que esas sean las discusiones que se pongan en un congreso local o en el Congreso de la Unión, y que tenga que haber sacado una sentencia para que este pobre feliz le ofrezca una disculpa. Y a ver, como el Congreso en Puebla es de mayoría de Morena, ¿le van a hacer algo? No, aunque sería una obligación del presidente Morena estatal y de Jacob, ¿cómo se llama? Citlali. Ya se me olvidó el nombre. Polemski. Jacob Citlali Polemski, vamos a ponerle ese nombre. Debería de pedir a los diputados de Morena solicitar un desafuero por medio de un juicio político por haber agredido verbalmente a una mujer, sea quien sea y fuera del partido que fuera. ¿Lo van a hacer? Ha puesto el bigote que no. ¿Cuándo tendremos unos legisladores a la categoría que merecemos tener? Esa es la pregunta del millón. ¿Cuándo nos irán a dormir? ¿Cuándo nos venirán a tejer? ¿Cuándo no irán a ver revistas de yates? ¿Cuándo se pondrán realmente a trabajar? ¿Cuándo nuestros legisladores y legisladoras no subirán a la tribuna para agarrar y decir barbaries con una incultura impresionante? ¿Cuándo van los legisladores a tratar temas de importancia nacional? ¿Cuándo los legisladores se pondrán a trabajar por el bien de México y no por el bien personal? Analizamos y vemos y no hay nada. ¿Qué propuesta, qué iniciativas de ley están siendo revisadas ahorita, en donde realmente sea por el bienestar? La Guardia Nacional todavía le falta, aunque ya está aprobada, pues también le faltan todas las leyes que tienen que regir esa reforma, que pocas no son. ¿Cuándo va a quedar? Pues ya están reclutando más elementos para el Ejército, para la Marina y para lo que se dice la Policía Federal. La reforma educativa, pues hasta que el presidente convenza a los de la CENTE a que acepten las condiciones que él quiere. No hubo iniciativa para bajar el salario de los altos funcionarios del gobierno, y como consecuencia la Suprema Corte, aplicando la ley, dijo que no se puede porque no fue por una situación constitucional, fue por una voluntad a título personal. Quieren los legisladores agradecer que no al referendo para el presidente. Unos dicen, lo queremos porque lo queremos ver en la boleta del 2021, la intermedia.
donde se va a cambiar el Congreso de la Unión, muchos congresos locales, algunas gobernaturas, y quieren que aparezcan para que diga el pueblo si quiere que siga o no el presidente. La revocación de mandato, lo hemos comentado con ustedes en varias ocasiones, está previsto en la Constitución. Pero también está previsto en la Constitución que el tiempo que durará el presidente de la República en el cargo es de 6 años, no de 3, no de 2, será de 6 años. Imaginemos, ahorita tiene el 78% de aceptación el presidente López Obrador, algo incalculable, algo que no recuerdo en los últimos 40 años que un presidente de la República haya tenido esa popularidad. Vamos a ver cómo termina este año. Las formas del señor presidente, a título personal, no me gustan las formas, pero tiene una popularidad del 78%. No podemos agarrar y compararla con algún otro, porque cuando eran del PRI nos podían decir la cifra que ustedes hubieran querido de aceptación. El mismo PRI podía decir tiene un 95% de aceptación, y tenían que decir que era el 95%. Entonces, confiable el PRI conforme una encuesta de ese tamaño no lo era. Con el PAN me quiero imaginar que tampoco, aunque fue un poquito más realista, sin ser la realidad absoluta. Con Morena me cuesta trabajo aceptar que el señor presidente tenga el 78%. ¿Por qué lo digo? Porque tuvo el 50%, 53% de votación, y dentro del otro 49%, 47%, pues están los FIFI, lo que denomina el presidente, los FIFI, los conservadores, los neoliberales, la prensa amarillenta, la prensa hipócrita, falsa, doble cara. Me quiero imaginar que estaríamos en ese 47%. Se ha manifestado en una forma muy cotidiana el presidente hacia quien no está en común acuerdo con él. Él dice, los neoliberales me atacan, los conservadores me atacan, la prensa fifi me ataca. No, es que no es atacar, es hacer. Yo creo que todos necesitamos una crítica constructiva en lo que estemos de acuerdo y en lo que no. Lo que a mí no me queda en claro es que el señor presidente diga, es que me atacan. Usted tiene que ser el presidente de todos los mexicanos durante 6 años. ¿Qué pasaría en un extremo que no lo veo ni siquiera medianamente posible, remotamente posible? Que a los 3 años el pueblo diga, no te queremos. ¿Qué pasa? La Constitución prevé una enfermedad grave, la muerte o una incapacidad mental para poder llevar a cabo su trabajo. No se manifiesta o por traición a la patria. Que ya hay una iniciativa de ley que ya puede ser acusado por fraude, por huachicoleo, por fraudes electorales y todo esto. O que se le haga un juicio político al presidente. Pero no está previsto como tal. O sea, para que sea previsto como tal un juicio político, tuviese que ser nada más, hasta ahorita, por el delito de traición a la patria. Entonces, si no hay traición a la patria, tampoco pudiesen llevarse al presidente a un juicio político. Y volvemos a caer en la misma. ¿Por qué? Porque no está previsto que el presidente sea para 1 año, para 2, para 3, para 4, para 5. Está previsto que la presidencia de la República sea para 6 años. Eso se hace con una idea. Para mí, Morena pretende ser lo que fue el PRI de los años 30 a los años 90.
No es otra cosa más que un PRI disfrazado. Y un PRI más extremo, más radical. Y miren que para ganarle a lo que fue el PRI de los años 30 al 2000 es difícil. Es harto difícil ser más radical. Pero creo que es lo mismo que el PRI, pero más radical. Pero ¿qué pasaría en el extremo? Unas elecciones extraordinarias, o se tendría que nombrar, hacer las modificaciones constitucionales para que hubiera un vicepresidente en México. Punto. Ante la ausencia del presidente, entra el vicepresidente en funciones, que tendría que durar el tiempo que le quedase restante al presidente electo. Pero no hay esa figura, no está contemplada esa figura. Y a lo que voy, ¿por qué lo quiere hacer el señor presidente? Ahí sí está perfectamente bien informado del porcentaje de popularidad que tiene, ¿eh? Y es decir, cuando él se sintió, y recuerden ustedes, de julio del año pasado, en las elecciones presidenciales, recuerden ustedes que a partir del mes de junio, el presidente ya no decía, voten por mí, decía, voten por un Congreso que esté de mi lado, voten por un Senado que esté de mi lado. Él quería tener acaparado el Senado y el Congreso, lo cual el PAN nunca lo tuvo y el PRI siempre lo tuvo. Al tener el Congreso asegurado, el presidente hace y deshace como se le venga en gana. Lo hizo el PRI, ahora lo está haciendo Morena. Cuando se necesita la mayoría calificada, ahí es en donde todavía Morena, recuerden que Morena apenas hace 6 años que nació como partido político, y en la época moderna, cuando nació el PRI, a los 6 años, pues era la única fuerza y se acabó el asunto, y no tenía oposición. Morena en el siglo XXI tiene oposición, y necesita 85 senadores para tener la mayoría calificada, y tiene 60. Entonces tiene todavía un contrapeso. ¿Qué es lo que se pretende hacer? Que aparezca nuevamente el retrato del presidente para fortalecer a los candidatos al Congreso de la Unión. Porque en este año van a haber, si mal no recuerdo, son dos seguro, no recuerdo si es la 3 elecciones para gobernador. En Puebla va a ganar Morena, y en Baja California, después de 35 años, por ahí así, va a ganar Morena. Ahorita todavía la mayoría de los gobernadores son panistas, la minoría son priistas, ¿eh? Le va a dar fuerza a la fotografía del presidente en la boleta electoral a Morena, a los que vayan a competir por una legislatura por parte de Morena. Si no está el presidente, y como él no puede, como lo hizo cuando era candidato, apoyar a cuantos candidatos él designaba para ser un alcalde, para estar en el Congreso, estar en el Senado, él podía intervenir en sus campañas, él podía acompañarlos a sus campañas, porque se vendía perfectamente bien la imagen del presidente, del candidato. O sea, muy conocido, 18 años haciendo política para llegar a la presidencia. No conozco a nadie que haya hecho 18 años de campaña para llegar a la presidencia de la República, y lo hizo el presidente López Obrador. ¿De qué nos sirve que se estén malgastando las horas y los salarios de esas sátrapas que están en el Congreso para ver si sale o no la figura del presidente? ¿Y a nosotros de qué chingón nos sirve? No le encuentro. No es una figura contemplada en la Constitución. La figura contemplada en la Constitución de la revocación del mandato para el presidente de la República es por traición a la patria. Y ahora lo quieren poner unos delitos inverosímiles, el huachicoleo. ¿Cuándo demonios un presidente de la República va a promover el huachicoleo? Que lo acepte y que se voltee para no ver quién lo está haciendo es otra cosa.
pues tendría que ser una cantidad de adecuaciones a las leyes paralelas que sería interminable. Fraude. Díganme qué presidente de la República no ha metido la cuchara en la sucesión presidencial. ¿Qué presidente de la República no ha metido la cuchara en la intermedia? Todos la han metido. Y se dicen, es que hay, voy a poner una cantidad de X, 300,000 pesos para tal candidato a un congreso. Y de repente vemos que de 300,000 pesos se gastaron 4 millones. ¿De dónde? Debería de quedarse fuera de la contienda, porque es un fraude electoral. ¿Quién? El diputado, el candidato, el que haya sido. ¿Cómo le van a demostrar al presidente que hizo fraude electoral? ¿Cómo? O sea, siento que son aberraciones que lo único que pretenden es hacer la ley yo-yo. Yo. Que es como estamos viviendo esta cuarta transformación, ¿no? Que no termino de entender la cuarta transformación, por más de que me ponga a ver programas políticos, noticieros, no lo encuentro. El salir diario en la televisión, que yo decía, va a desgastar al presidente, no lo está fortaleciendo. Dice de los problemas nacionales, no, dice lo que el presidente quiere decir y le conviene decir. Cuando sale en un meeting, que le dice, ¿verdad que ustedes no quieren que yo intervenga en lo dicho de Donald Trump? ¿Verdad que ustedes no quieren? ¿Qué le responde el pueblo que va? Si él ya está anticipando la respuesta. ¿Verdad que no quieren? No. Amor y paz. Perdón. Yo no quiero un presidente de amor y paz. Yo quiero un presidente que haga valer el nombre de México ante el mundo. No que pida exigir un perdón público por lo sucedido hace 500 años, no. Ya ni por lo sucedido el siglo pasado y el antepasado con los gringos, no. Pero que en la actualidad, y desde el año 2017, que les dejen de decir prostitutas a nuestras mujeres y violadores y asesinos a nuestros hombres de México. No amor y paz. Porque no hemos recibido amor y paz por parte de los gringos. Y perdón, pero amor y paz es de los años 70, 60 en los Estados Unidos y finales de los 60 y principios de los 70 en México. Los hippies, Avándaro, 1969. Bueno, eso me han leído, eso me han dicho y eso he leído, ¿no? Yo todavía no estaba en este mundo en ese año, ¿no? Pero es increíble que se pierda el tiempo con esto. El presidente dice lo que quiere decir. Hoy le hicieron una pregunta en 2 ocasiones. ¿Tiene detenidas usted a 1,000 indocumentados centroamericanos en la frontera sur de México? Están las garitas al máximo, está migración en el pendiente. Se volvió la misma, Sara Pablo se llama la reportera. Hay 1,000 detenidos en la frontera sur. Todo aquel extranjero que entre en forma indocumentada y no se registre va a ser deportado. Nunca contestó si sí o si no, como lo dijo Donald Trump, que México había regresado a 1,000 indocumentados. Nunca lo dijo. Entonces, hay cosas que, perdón, pero no entiendo yo de esta cuarta transformación. A lo mejor me falta madurar más, a lo mejor me falta conocer un poquito más de política, pero esa cuarta transformación no la entiendo. Amigos y amigas, estamos llegando al fin de este su programa, La Hora del Búho, la hora de la denuncia ciudadana, la hora
del análisis político.